Y vamos a hablar un poco de las elecciones. Ya pasó tiempo suficiente desde las PASO, desde el 13 de agosto, para tener un panorama más claro de lo que tenemos por delante. Y quería también, antes de meterme en el análisis o en la lectura de ese resultado y de qué puede significar ese resultado hacia adelante, hacer un poco de retrospectiva, porque llegamos hasta acá después de 3 años y medio, un poco más, de un gobierno que definitivamente no ha dejado contento a nadie, y eso es parte del problema, y que muchos caracterizan como el peor gobierno de la historia, o como el peor gobierno peronista de la historia, lo cual en todo caso sería un poco más fácil de argumentar, aunque para eso habría que obviar, por ejemplo, el segundo gobierno de Carlos Menem o incluso el interinato de Isabel. Pero me gustaría hacer un breve repaso. Ayer me puse a anotar algunas cosas. Esto no pretende ser un análisis exhaustivo, pero durante los últimos 3 años y medio, incluso empezando antes de asumir, este gobierno del Frente de Todos, este peor gobierno peronista, entre comillas, le salvó la vida a Evo Morales y luego fue un actor clave en la recuperación de la democracia en Bolivia. A pocos meses de asumir, cuando cayó la pandemia, pudo aplicar el mejor plan de vacunación en la región, construir nuevos hospitales. Implementó 2 programas exitosos como el ATP y el IFE, que resultaron claves para sostener a las empresas y a las familias en la situación más terrible que nos haya tocado atravesar en un siglo. Es un gobierno que va a terminar en una situación de prácticamente pleno empleo, con una enorme deuda, es cierto, en la recuperación salarial, pero comparado con lo que fue el gobierno anterior, que retrocedió 20 puntos, este gobierno va a dejar un salario parecido o incluso algún puntito arriba de lo que agarró. Es decir, uno perdió 20-0 y otro está empatando o ganando 1-0. Tuvo el programa Previaje, que permitió recuperar el sector turístico, que fue el más afectado por la pandemia, y vaya si lo hizo con éxito. Cierra con un saldo de 250.000 empresas más que las que había cuando asumió, cuando el gobierno anterior destruyó una cantidad enorme de empresas. 120.000 viviendas entregadas en estos 4 años contra 14.000 viviendas que entregó el gobierno de Mauricio Macri, casi 10 veces más. Macri había prometido 1.000.000, ¿se acuerdan? 14.000 entregó. 120.000 este gobierno. Hizo obras en cada uno de los municipios del país, en todos y cada uno de los municipios de la Argentina. Extraordinario trabajo de Gabriel Catopodis. Sin una sola denuncia, además, en estos 4 años. Un ministro de Obra Pública al cual no se le vio ni una mancha. Legalizó el derecho al aborto, algo que quizás queda muy lejos, pero díganme si no fue algo importante. Sacó al país de un default virtual que había dejado Macri, ¿se acuerdan del reperfilamiento, del acuerdo incumplido con el Fondo Monetario? Eso era prácticamente un default. Y de hecho tuvo 2 renegociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Una la hizo Guzmán, la otra Sergio Massa. Ninguna fue óptima, por supuesto, pero si no se renegociaba, entre 2022 y 2023 había que pagar casi 40.000 millones de dólares. 2 sequías más encima de esto. Es incomparable, por más críticas que pueda tener el acuerdo que firmó Guzmán, a lo que nos había dejado el gobierno anterior. Implementó el impuesto a las grandes fortunas. Implementó otras reformas fiscales progresivas, recuperando impuestos que había bajado Mauricio Macri y que afectaban solamente a los sectores de más altos ingresos. Construyó el gasoducto Néstor Kirchner y está empezando la construcción del reversal del norte. Tiene récord de exportaciones. Recuperó la CELAC. Ahora ingresamos al BRICS. Creo que no hace falta mucho más que este repaso para darse cuenta de que el peor
entre muchas comillas, gobierno peronista, es una alternativa infinitamente superadora a cualquier opción que nos ha ofrecido la derecha cada vez que estuvo en el poder. Con Macri, con De la Rúa, con Menem, con los milicos. Y así todo, hace unos meses se dirigía a una derrota inapelable. Nadie creía hace 6 meses o hace un año que el peronismo iba a estar a esta altura del partido con chances de retener el poder. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque la verdad es que es prácticamente un triple empate lo que se registró en la primaria y eso deja totalmente abierto el escenario para octubre y para noviembre. ¿Por qué se pensaba que el peronismo no tenía manera de ganar? Bueno, la verdad es que ya no importa seguir echando culpas para atrás, pero tuvo que ver tanto con una renuncia que tuvo este gobierno de narrarse a sí mismo, es decir, dejar la interpretación de sus actos en manos de sus adversarios, y también en la decisión de una parte de la coalición gobernante de narrar ese gobierno como si hubiera sido, y lo dijimos acá recién, peor que el de Macri, el peor gobierno de la historia, palabras que salieron de la boca de dirigentes importantes del propio peronismo. Y es una irresponsabilidad absoluta. Tuvimos, para utilizar una imagen que me parece bastante gráfica, 4 años de peronismo perrito chico. Como en el meme, está el perro grandote y el perrito chico que dice me da ansiedad. Bueno, el peronismo estos últimos 4 años actuó como el perrito chico. Tomaba las medidas, pero le daba ansiedad anunciarlas. Le daba ansiedad hacerse cargo políticamente, discutir, pelearse, luchar por la agenda. De todas formas, nada de eso entiendo yo que fue definitivo. Es decir, que incluso si eso no hubiera sucedido, quizás hoy estaríamos en una situación mejor, quizás hubiéramos terminado la primera vuelta primeros y no terceros, por 1 punto, por 2. Pero aún sin el fuego amigo y sin las cagadas que se mandó el gobierno y sin las críticas absolutamente destempladas y fuera de timing que tuvo un sector de la coalición o los que no hicieron campaña a pesar de la responsabilidad política que les cabe, creo que no había alcanzado para llegar a un escenario en el cual el peronismo fuese favorito de cara a un balotaje. Porque más allá de eso hay cuestiones estructurales mucho más arraigadas que les jugaban en contra, que le están jugando en contra al oficialismo y que no tiene que ver con lo que pasó en los últimos 3 años y pico, sino que viene de mucho antes. Porque si miramos en los últimos años, el peronismo está quedando cada vez con más frecuencia en el lado malo de la polarización, en la minoría, sin iniciativa, fuera de sintonía con la sociedad, sin agenda de mayorías, en retroceso. En 2013 no se llegó a sumar el 40% de los votos en todo el país. En 2015 en la primera vuelta tampoco. En 2017 tampoco. 2019 fue una elección aparte porque la gente se volcó masivamente a las urnas a votar en contra de Macri. Pero en 2021 tampoco y ahora no llegamos ni siquiera al 30%. Ese es un problema estructural. Es un problema que tiene razones sumamente profundas y que hay que atender. Y eso es lo que vio Cristina en el año 2015, después de la derrota, y por eso salió a pedir desde el primer día, aquel 13 de abril del año 2016 en Comodoro Pi, ¿se acuerdan? Abajo de la lluvia, en una línea que mantuvo de manera sumamente coherente durante los siguientes años hasta la última vez que habló en público, y es un tema que acá hemos charlado y nos hemos ocupado mucho, que es esta propuesta de un gran acuerdo nacional. Lo hablamos hace un año, cuando Cristina todavía no la habían proscripto, cuando todavía no le habían disparado, se va a cumplir de un año dentro de poco, el viernes que viene. Cuando trataba de actualizar la doctrina con esas clases magistrales que daba. Y cuando todo el mundo preguntaba, ¿y por qué Cristina propone un gran acuerdo nacional con gente que del otro lado no le devuelve un solo centro? Con gente que del otro lado quiere proscribirla y la proscribe, gente que la quiere ver muerta y lo intentó. Y dijimos en ese momento, y están los archivos, que una interpretación posible era que Cristina sabía que el peronismo estaba en minoría y que perdía un balotaje contra cualquiera
que no hacía pie en el poder judicial, que no tenía terminales poderosas en el ámbito empresarial, porque había quedado del lado perdedor minoritario de la grieta, porque la política argentina y la sociedad argentina políticamente habían quedado partidas en dos mitades muy difíciles de desarmar y poco permeables la una con la otra, donde el peronismo sistemáticamente aparecía en minoría. Y entonces nos preguntamos en ese momento si no estaba Cristina, con su llamado Un Gran Acuerdo Nacional, tratando de cambiar el eje del conflicto, de reconfigurar el escenario, de reformular la pregunta que se hace cada argentino en la cabeza en el momento definitivo, cuando está solas adentro del cuarto oscuro y tiene que elegir una boleta. Porque si la pregunta era peronismo sí o no, el peronismo tenía todas las de perder en esta situación política, económica y social. Y ver si pateando el tablero se podía construir una nueva configuración que volviera a dejar al peronismo del lado de una mayoría nacional. Ya no bajo las etiquetas, los supuestos, las disyuntivas, los conflictos que ordenaron la vida pública en la Argentina durante los últimos 15 años, sino a través de una reconfiguración absolutamente radical de la situación, y no radical por la UCR, sino radical en el otro sentido de la palabra. Porque nos preguntábamos en ese entonces si no era acaso esa la única forma de evitar seguir un camino que tenía un final cantado, que era la derrota, y la derrota en manos de lo peor que ha tenido la democracia argentina en los últimos 40 años. Y vaya si sucedió. Y vaya si todo eso que Cristina no viene anticipando desde el año 2016 no es lo que pasó el último 13 de agosto. Porque el último 13 de agosto hubo una noticia que pasó desapercibida entre los resultados electorales, y que quizás sea la noticia más importante de todas, y que es que desde la noche de ese domingo no existe más la grieta. Voló por los aires. Milei destrozó la grieta y reconfiguró para siempre el mapa político de la Argentina. Cambió la topografía, las placas tectónicas se movieron, chocaron, surgieron cordilleras allí donde había planicies y se hundieron océanos allí donde había cordilleras. Quiero decir, el conflicto que ordenó la política argentina durante los últimos 15 años dejó de ser el conflicto más importante, más relevante para la población mundial. Porque la mayor parte de los votantes de Milei no son gorilas, no son antikirchneristas. Votaron a CFK en el 2011, probablemente votaron a Alberto en el 2019, quizás votaron a Scioli en el 2015, y muchos de ellos votaron intendente y gobernador peronista hace 2 meses, 3 meses, 4 meses. No es el electorado gorila de Macri, de Patricia Bullrich, que ordena todas sus preferencias en función de peronismo sí, peronismo no, kirchnerismo sí o kirchnerismo no. Esta elección, entonces, la elección que surgió de las PASO, es un juego diferente al que veníamos jugando. En esta elección no se elige solamente un modelo de país. En esta elección se le va a dar poder a una persona de cuyas acciones se va a desprender si la Argentina se va a reordenar o va a entrar en otra cosa que advirtió Cristina Fernández de Kirchner, que es una etapa de fragmentación política. Como pasó en Perú, por ejemplo. ¿Sí? Si este volar todo por los aires va a terminar de conformar un nuevo orden o va a quedar un desorden permanente, con las fuerzas políticas partidas en 4, 5, 6 partes, ninguna mayoría en el Congreso, ninguna mayoría hegemónica que permita hacer avanzar al país en ningún sentido. La alternativa a eso es la reconstrucción de una mayoría nacional. Y para reconstruir una mayoría nacional hay que entender rápido cuál es el juego que se está jugando ahora, que insistimos, es un juego diferente al que se estaba jugando antes. Todavía no conocemos bien cómo es el tablero, ni cómo se reparten las piezas, ni cuáles son las reglas. Lo único que sabemos, citando a un argentino que hace pocos días se celebró un aniversario de su fallecimiento, es que cuando la patria está en juego lo único que no vale es no defenderla. O, haciendo una actualización bilardeana de ese consejo de San Martín, cuando la patria está en juego lo único que no vale es perder. En los próximos 2 meses
la Argentina se enfrenta a una disyuntiva. Y esa disyuntiva es peronismo perro grande o 10 años más de crisis. Y otra década perdida es algo que los argentinos definitivamente no nos podemos permitir. Un país unido por la radio.